Buenas tardes nuevamente. Estamos ahora para continuar con las prácticas en algunos ejercicios del tema sobre polígonos. Vamos pues entonces a compartir nuestra pantalla para poder trabajar este tema con los ejercicios y problemas que les tenemos preparados. Bien, entonces mucha atención para poder seguir. Esta clase corresponde a hoy día, viernes 8 de mayo. Nos dice hallar el número de diagonales de un pentadecágono. Muy bien. Debemos saber cuántos lados tiene este pentadecágono. Bien, entonces el pentadecágono equivale a un polígono de 15 lados. Si conocemos bien esto, entonces ya sabemos que n va a valer 15. El número de diagonales, tenemos la formulita n por n menos 3 sobre 2. Reemplazaremos el valor de n y tendremos 15 por 15 menos 3 sobre 2, y luego ya nos estaría quedando 15 por 12 sobre 2, y finalmente simplificando, mitad 6, mitad 1, 15 por 6, 90 diagonales, ¿no? Hay que conocer y recordar bien las formulitas para poder aplicar en la solución de estos ejercicios. Segundo ejercicio dice, ¿cómo se llama el polígono regular cuyo ángulo exterior mide 40 grados? Bien, entonces no sabemos cuál es el polígono y qué cantidad de lados tiene. Entonces vamos a llamar n al número de lados del polígono. Recordamos que cómo se puede determinar el ángulo exterior de un polígono. En forma general, un ángulo exterior de un polígono se relaciona de la siguiente manera: 360 grados entre n, que es el número de polígonos. Tenemos el dato que esta relación 360 sobre n va a ser igual a 40 por dato del problema. Por lo tanto, despejamos, n sería igual a 360 entre 40 es 9. Entonces podemos ya decir que el polígono se denomina un nonágono. Tercer ejercicio. ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? Partimos de que n es el número de lados del polígono. Y por dato del problema podemos plantear que d, que representa el número de diagonales, debe ser igual a n, número de lados del polígono. Reemplazamos, porque ya sabemos que n vale n por n menos 3 sobre 2, y tendríamos que n por n menos 3 sobre 2 debe ser igual a n. Despejamos, entonces quedaría n por n menos 3, el 2 que pasa a multiplicar, 2n. Desarrollamos y nos quedaría n cuadrado menos 3n igual a 2n. Ordenando, quedaría n cuadrado igual a este menos 3, pasaría al otro lado a sumar y nos quedaría 5n. Dividiendo ambos miembros, o sea, n cuadrado y 5n entre n, nos quedaría n en el primer miembro y en el segundo 5. Y ya tendríamos el valor del número de lados del polígono, que corresponde a un pentágono. Siguiente ejercicio, hallar la suma de ángulos internos del polígono que tiene 54 diagonales. Sabemos que la suma de ángulos interiores de un polígono es igual a 180 por n menos 2. Y por dato también sabemos que el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Y esto es igual a 54 porque así nos lo dice el enunciado. Entonces, tendríamos que n por n menos 3, este 2 pasaría a multiplicar, sería igual a 108. Desarrollando, tendríamos n cuadrado menos 3n y el más 108 pasaría al primer miembro, cambiando su signo, y todo igualamos a 0 en el segundo miembro. Por lo tanto, efectuamos por el método del aspa y tendríamos que descomponer 108 en dos factores, tales que al multiplicarse nos dé menos 108. ¿No? Entonces podría ser 12 y 9. Y aquí tendríamos ya nuestra expresión del método de las n cuadrado, es n por n, menos 108, menos 12 por 9,
Y acá en aspa sería n por 9, 9n, y n por menos 12, menos 12n. De tal manera que la suma de estos dos términos nos debe dar el término central de la expresión. Menos 3n y menos 3n. Correcto. Entonces, los factores serían n menos 12 por n más 9 igual a 0. Igualando cada factor a 0 y despejando n, tendríamos que n vale 12 o n vale menos 9. Sabemos que solamente podemos tomar el valor positivo para estos casos. N es igual a 12. Reemplazando finalmente en la suma de ángulos interiores, sería 180 por 12, que era n, menos 2. Y esto nos da 180 por 10, 1800 grados, ¿no? La suma de ángulos internos del polígono que tiene 54 diagonales. Nos piden ahora calcular el número de vértices de un polígono cuyo número de diagonales es igual al triple del número de lados. Por dato del problema sería número de diagonales es igual al triple del número de lados, o sea, 3n. Reemplazando en las fórmulas respectivas para el número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2, y acá se mantiene 3n. El 2 pasaría a multiplicar, nos quedaría en el primer miembro n por n menos 3 igual a 6n. Y despejando, porque dividimos a cada miembro entre n, y nos quedaría n menos 3 igual a 6, de donde el menos pasaría a sumar y n quedaría como 9. Sería el nonágono. Además, recordemos que el número de lados de un polígono es igual al número de vértices. Por lo tanto, nuestra respuesta será que el número de vértices es igual a 9, o será 9. Bien, tenemos un grafiquito acá y nos piden calcular el ángulo X. Si ABCDF y APQF son polígonos regulares. Tengan presente esto, polígonos regulares. Bien, explicamos. Primeramente podemos calcular cuánto vale el ángulo interior de un hexágono, o sea, del A, B, C, D, E, F, A. Entonces aplicamos esta formulita. La medida de un ángulo interior sería 180 por n menos 2 entre n. 180 por n, que vale 6, menos 2 entre 6, eso nos da 720 entre 6, 120. Quiere decir que este angulito de acá, el ángulo A, vale 120 grados. Igual que valdría B, que valdría C, que valdría D, que valdría E, que valdría F. Además, en el cuadrado del ángulo interior es de 90 grados. Ajá. Entonces tendríamos que todo esto es 120 menos 90. Este angulito de acá, donde en estos momentos se encuentra el cursor, tendría que valer entonces 30 grados, ¿no? Y además tenemos que este lado AP y este lado AB son congruentes porque pertenecen a un polígono regular. Acuérdense que si este lado AF coincide con AF del cuadrado, entonces todos los lados tienen que ser iguales. Por lo tanto, estas rayitas verdes están indicando que son lados del mismo valor, de la misma longitud. Y entonces se está formando un triángulo equilátero. Y eso implica que si este ángulo vale X, este angulito de acá también debe valer X. Y si conocemos ya este valor, como lo vamos a ir observando ahora, ahí estaba el de 120, el de 30 grados sería este angulito. Luego esa señal de la flechita celeste está indicando que ese angulito también es X. Por lo tanto, entonces aplicamos la propiedad de la suma de ángulos interiores de todo triángulo, que debe ser X más 30 igual a 180. Despejando, 2X igual a 150. Por lo tanto, el ángulo X que nos pedían vale 75 grados. Siguiente. Del gráfico nos piden hallar la suma de alfa más beta más teta y más omega. Tenemos aquí la gráfica. Miren, alfa es un ángulo exterior, beta también, teta y omega también lo son. Este es un polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un pentágono. No es un pentágono regular. Y tenemos adicional este dato que vale 67 grados. Muy bien. ¿Cómo planteamos el problema? Dice, como se trata de un polígono de 5 lados, podemos calcular la suma de ángulos interiores, ¿no? Aquí está la relación.
180 por n menos 2 igual 180 por 5 menos 2, 540 grados. Bien, eso quiere decir que la suma de los ángulos interiores de este pentágono vale 540 grados. Ahora, podemos expresar los ángulos interiores, ¿no? Estos de acá, el que está ahorita el cursor, este de acá y este de acá, en función de los ángulos exteriores. De tal manera que si hacemos la sumatoria sería 67 más, esto de acá debería ser 180 menos alfa, ¿no? Entonces, ese angulito debe ser 180 menos alfa. Este de acá, el verdecito, debe ser 360 menos beta. Acuérdense que todo esto es una vuelta, 360 menos este pedacito acá beta, por eso que eso es 360 menos beta. Luego tenemos 360 menos teta y finalmente 180 menos omega, ¿no? Porque esto es un ángulo llano, al igual que el alfa. Y esa suma debe ser igual a la suma que hemos hallado en la primera parte, 540. Lo que hacemos es ahora sumar 67, 180, 360, 360 y 180, y eso nos está dando 1147. Y vamos a factorizar el signo menos para los ángulos alfa, beta, teta y omega. Aquí está factorizado. Como nos están viendo, alfa más beta más teta más omega en positivo, y esto está coseno negativo, lo llevo al primer miembro. Y ahora solamente quedaría en positivo. Y este 540 pasaría a restar. De tal manera que alfa más beta más teta más gamma sería la diferencia entre 1147 y 540. Y eso resulta 607 grados. Muy bien, jóvenes. Espero que revisen nuevamente este video y si tienen dudas, estamos en la siguiente clase para absolverlas. Muy bien. Gracias. A seguir estudiando.